Muy bien, buenos días a todos. Son las 9:05 de la mañana, así que creo que es un tiempo bastante prudencial para dar inicio a esta tercera sesión del taller sobre la conservación y uso sostenible de polinizadores en el Perú. Esperemos que hayan tenido un buen fin de semana y que esta sea una excelente manera de comenzar su semana este lunes, justamente conversando y pensando sobre polinizadores. Simplemente recordarles, como ya están familiarizados, las diferentes formas de interactuar que tenemos con Zoom. Tenemos el micrófono para silenciar y ponerlo activo cuando necesitamos. Les sugerimos, por favor, que todos lo silencien. Y las cámaras las pueden tener prendidas o no, de acuerdo como ustedes quieran, ¿no? Para facilitar la interacción. Recordarles que hay un chat, que en el chat pueden escribir comentarios o sugerencias. En cualquier momento estamos guardando el chat con las sugerencias y lo estamos tomando en cuenta de acuerdo al contenido de cada una de las sesiones. La sesión de hoy, su objetivo específico es trabajar en los indicadores y los medios de verificación de supuestos, ¿no? Ya como hemos venido avanzando, la semana pasada trabajamos en las actividades para poder integrar en el proyecto y poder responder a cada una de las causas que habíamos identificado como elementos centrales en la formación de la creación del problema. Entonces ya hemos identificado una serie de actividades y el día de hoy vamos a identificar para cada una de las actividades, vamos a identificar un indicador, ¿no? Y su medio de verificación y los supuestos que están asociados a él. Entonces, sin más, quiero darle la palabra a Ítalo Arbulú para que él nos dé estas pautas para proceder en lo que es la identificación de los indicadores, los medios de verificación y los supuestos. Adelante, Ítalo. Hola, ¿qué tal? Gracias, Daniel. A ver, vamos a compartir acá. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Correcto. Muchísimas gracias. Darles la bienvenida nuevamente, agradecerles por su participación a este tercer taller. La verdad es que estamos bastante contentos con todo lo avanzado durante las dos sesiones previas y creo que se ha generado una propuesta bastante interesante. Entonces, en primer lugar, vamos a ubicarnos un poco en la línea de trabajo. Como bien explicó Daniel, ya hemos identificado las causas del problema en el primer taller, hemos estado viendo las alternativas de solución en el segundo taller y ahora lo que nos toca o el reto que tenemos que trabajar el día de hoy es plantear qué indicadores, qué medios de verificación y qué supuestos son los más adecuados para las actividades que hemos propuesto. Recuerden que la idea o el producto final de este taller va a ser elaborar una matriz de marco lógico que vamos a compartir, la estaremos enviando el día miércoles para que ustedes puedan revisarla y conversemos con mayor detalle sobre esta matriz en el último taller del día viernes. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar específicamente en esto. ¿Cuál es el indicador más adecuado para la actividad que estamos evaluando? ¿Cuál es el medio de verificación? ¿Y cuáles son los supuestos? En esta imagen, ustedes pueden observar un poco la estructura narrativa de la matriz de marco lógico que ya hemos estado trabajando sobre la base de los dos primeros talleres. Recuerden que el objetivo central es la recuperación del servicio ecosistémico de polinización y por su parte se identificaron 4 componentes
de resultado, los cuales son el adecuado conocimiento sobre polinizadores, las adecuadas prácticas agrícolas y manejo de polinizadores, el adecuado uso del suelo y el fortalecimiento institucional. Asimismo, para cada uno de estos componentes se propusieron una serie de actividades. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es tomarnos unos minutos para pensar de manera conjunta el resto de elementos que conforma esta matriz, que son los indicadores, la fuente de verificación y los supuestos. Vamos a dar algunas pautas sobre cada uno de ellos. Comenzaremos con los indicadores. Veamos algunos conceptos importantes a la hora de hablar de indicadores. Los indicadores nos sirven para medir. Es decir, si no podemos medir el desempeño, no es un buen indicador. Tenemos que tener la capacidad de poder medir y de manera objetiva. Lo segundo es que los indicadores tienen unas características. Los indicadores son prácticos, válidos, focalizados y verificables. En breve voy a explicar un poco con detalle qué significan cada uno de estos conceptos. Y en tercer lugar, los indicadores deben expresarse en términos de cantidad, calidad y tiempo o plazo. Dicho de otra manera, son medidas objetivas. Entonces, principalmente la pregunta que vamos a responder cuando hablemos de indicadores es ¿y cómo medimos el avance del proyecto? ¿Cómo medimos el avance de esta actividad, de este componente? ¿Qué características tienen los indicadores? Como les había mencionado, son 4 principalmente. Los indicadores deben ser válidos, es decir, un indicador que captura la razón de ser o la naturaleza de la actividad. Por lo tanto, debe ser un indicador coherente con la actividad que está desarrollando el proyecto. La segunda característica es que el indicador debe ser práctico, es decir, que la información sobre este indicador se puede conseguir de manera razonable en términos de costos. Solamente para ilustrarlo con un ejemplo. Un posible indicador del proyecto podría ser, y disculpen por la exageración, pero número de insectos y mamíferos polinizadores por hectárea. Entonces, aunque pueda sonar lógico para medir lo que quiere alcanzar el proyecto, no sería un indicador práctico, porque para conseguir esa información a nivel de todo Perú, sería muy costoso. Entonces, puede ser válido, pero no es práctico. Una tercera característica es que los indicadores deben ser focalizados. Es decir, que deben enfocarse al grupo objetivo sobre el cual el proyecto, al cual el proyecto quiere atender. Perdón. Y finalmente, los indicadores deben ser verificables. Es decir, que cualquier persona pueda evaluar o tenga la capacidad de verificar de manera objetiva cuál es el avance. Dicho de otra manera, el indicador no puede ser subjetivo, no puede ser interpretado por cualquier persona. Dicho de otra manera, cualquier persona que lo vea, y si ve que el indicador dice 80%, para todos queda claro que el avance es 80%. Así, podemos tener como ejemplo un indicador que podría ser el número de agricultores que reciben módulo completo de asistencia técnica en manejo de plaguicidas. Esto es simplemente un ejemplo, no quiero que se utilice exactamente esta expresión en la actividad que corresponde, pero es solamente ilustrativo. Sigamos. ¿Qué tipos de indicadores podemos proponer? Están los indicadores de calidad, por ejemplo. Es decir, aquellos que utilizamos para mostrar si la calidad se incrementa o disminuye. Perdón, creo que hay un mensaje.
Un ejemplo es, por ejemplo, utilizar la morosidad en los préstamos de las cajas rurales. Entonces, para todos queda claro que es un indicador de calidad y una entidad con menor morosidad es una institución más fuerte. Otro tipo de indicador son los de cantidad, en términos absolutos. Es decir, aquellos que miden de manera precisa, como podría ser, por ejemplo, el número de productores que reciben asistencia técnica. Es un número fijo, es un número absoluto. Pero también pueden darse indicadores de cantidad de manera relativa. Como estos son los que miden un avance, vamos a ser redundantes, relativo, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el porcentaje de familias rurales que vive bajo la línea de la pobreza. Y finalmente, también existen indicadores de tiempo, aquellos cuyo objetivo es reducir algún plazo como parte del servicio propuesto. Entonces, un indicador podría ser, por ejemplo, el plazo para obtener una licencia municipal. Cuando este plazo se reduce, se entiende que se está dando un beneficio a la sociedad. Es importante mencionar que en ningún caso el indicador correcto es en ningún caso el indicador correcto es la cantidad de dinero gastado o la cantidad de dinero invertido. La cantidad de dinero es la consecuencia de querer desarrollar actividades. Así que este es solamente un indicador que nos sirve para hacer el control financiero de un proyecto. Por lo tanto, lo que nosotros estamos pidiendo son los otros tipos de indicadores. ¿Sí? La segunda columna con la cual queremos trabajar son la de los medios de verificación. Y los medios de verificación no son otra cosa que de dónde sale la información, de dónde conseguimos los datos para medir este indicador. Por lo tanto, el medio de verificación requiere de una metodología uniforme, requiere tener un responsable de recoger los datos, de una metodología de análisis y de una frecuencia de medición. Entonces, los medios de verificación que responden a de dónde obtenemos los datos pueden ser de dos tipos. El primero son los que provienen de fuentes secundarias. Es decir, como ustedes ya saben, son aquellos datos que son recogidos y publicados por otras instituciones. Y obviamente estos medios de verificación son los menos costosos para conseguir normalmente. Y por otro lado, si la información que necesitamos no se encuentra disponible en ninguna institución, tenemos que crearla nosotros mismos. Estas son las fuentes primarias. Y claramente las fuentes primarias tienden a ser más costosas, ya que requieren de un presupuesto para recolectar datos, sobre todo si es que hay que recolectarlos de manera frecuente y procesarlos. Entonces, mientras más especializado sea el indicador, más costoso será producirlo, obviamente para el proyecto. Por lo tanto, es importante que cuando propongamos indicadores y nos preguntemos de dónde sacamos estos datos, es posible que algunos no sean recopilados y tengan que ser propuestos o generados por el propio proyecto. Esto es normal, esto ocurre en la vida real. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que si proponemos datos muy especializados, puede que esta propuesta rompa una de las características que expliqué hace unos minutos, que es la de practicidad. Es decir, el indicador, aunque lo generemos nosotros, tiene que ser fácilmente procesable por el caso del proyecto. ¿Sí? Y el último elemento que debemos considerar son los supuestos, que finalmente son todas estas condiciones que nosotros damos por sentadas
o condiciones que damos por ciertas cuando comenzamos a trabajar. Y claramente son condiciones en las cuales un proyecto no tiene control. Dicho de otra manera, se asume también como los riesgos que enfrenta el proyecto a la hora de ejecutar sus actividades. Y por lo tanto, si no se cumple este supuesto, es posible que no se pueda cumplir la actividad completamente. En términos sencillos, la pregunta que nos guía en este caso es, ¿qué podría salir mal? Y solamente para ilustrarlos, para ilustrar un poco la figura, podríamos tener algunos tipos de riesgos, como pueden ser riesgos financieros. Por ejemplo, si el proyecto considera cofinanciar ciertas actividades con los gobiernos regionales o las municipalidades, se está asumiendo que tanto los gobiernos regionales como las municipalidades tienen los recursos para atender ese compromiso. Y bueno, algunas veces en la práctica se comprometen, pero no tienen el presupuesto. Otro tipo de riesgo puede ser en términos sociales. Por ejemplo, un riesgo social es que la comunidad no esté de acuerdo con las actividades que quiere realizar el proyecto. Otro tipo de riesgo pueden ser los riesgos políticos. En este caso puede ser un riesgo si es que cambia, por ejemplo, la política nacional. Pongamos un ejemplo un poco exagerado, pero digamos que de repente el nuevo gobierno que va a entrar dentro del próximo año no tenga como línea de interés la promoción de la polinización. Imaginemos. Entonces, claramente hay un riesgo político. Los riesgos ambientales son, por ejemplo, que las condiciones ambientales puedan o no permitan que se desarrolle las actividades del proyecto. Los riesgos institucionales, en realidad, que hayan grandes cambios a nivel institucional, por ejemplo. Un ejemplo típico de un riesgo institucional es la alta rotación de funcionarios en gobiernos regionales y municipales, que muchas veces hace que tengamos que estar nuevamente interactuando con el nuevo funcionario, explicándole la línea de trabajo y empezar a trabajar, y unos meses después cambian de funcionario y hay que volver a comenzar el trabajo, ¿no? Entonces, eso puede generar un riesgo a las actividades del proyecto. Y finalmente, riesgos climatológicos, puede ser que estemos considerando que no ocurran ningún tipo de evento extremo que impida desarrollar el componente, pero podrían darse casos como heladas o huaicos que podrían afectar alguna de las actividades, ¿no? Y bueno, estos son solo algunos ejemplos y probablemente durante su ejercicio profesional puede que hayan encontrado muchísimos más supuestos que no se hayan cumplido. Pero esto es una manera ilustrativa. Definitivamente no engloba todo, pero tiene algunos casos interesantes como para considerar a la hora de hacer nuestro trabajo. Y bien, pues gracias por la atención y espero que el trabajo en esta sesión sea igual o más productivo que el de las otras dos, porque de verdad que se ha generado un excelente trabajo con ustedes y estamos muy, muy agradecidos por toda su participación. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Ítalo. Si alguien tuviera alguna consulta o pregunta aclaratoria antes de pasar a los trabajos de grupo, es bienvenido. Al mismo tiempo, mientras estamos seguros de que no tenemos nada aclaratoria, ninguna pregunta aclaratoria, quisiera invitarlos. A ver, perdón, Yuliño Sotomayor. Yuliño, por favor, adelante. Yuliño. Buenos días adelante. con todos. Muchas gracias por la oportunidad. Leí muy rápidamente que
el objetivo decía algo de preservar, no lo tengo a la vista. El concepto de preservar tiene más vinculación o más relación con la parte de preservar, por ejemplo, cuadros, ¿no? Es decir, algo que lo refaccionas y no lo usas. En cambio, el concepto de conservación tiene mucha vinculación con usar, usufructar un bien o algo que esté en la naturaleza, ¿no? Entonces creo que ahí el concepto hay que mejorarlo, en el sentido que nosotros no buscamos la preservación, como buscar un cuadro que lo podemos mejorar, arreglar, un cuadro de Miguel Ángel, por ejemplo, que se deterioró, lo arreglo y ya no lo uso. El concepto clave creo que es conservación, que está vinculado al tema del uso, ¿no? Porque la biodiversidad la usamos. Gracias, Yuliño. En este momento van a haber oportunidades para revisar el trabajo integral, y ese es el objetivo del día viernes, y también pueden incluir, obviamente, algunas conversaciones o modificaciones en el trabajo de hoy, pero hoy estamos 100% abocados a este trabajo de indicadores para las actividades identificadas. Así que tomamos nota, Yuliño, y por favor toma nota también para esta reunión de validación integral que va a ser el viernes, traer ese tema a colación. Gracias. Entonces, en este momento quisiera pedirles a todos que los que puedan, prendan sus cámaras para poder tomarnos una foto grupal, ¿no? Y que nos sirva no solamente de medio de verificación, sino también de elemento para compartir más adelante que el proyecto pueda mostrar como una contribución la realización de este taller. Entonces vamos prendiendo las cámaras, los que puedan, obviamente, no es algo obligatorio, y vamos a pedirle a Macarena que nos tome a todos una foto, pongan su mejor sonrisa como si hubieran regresado del dentista, no por el dolor, sino por los dientes bonitos. Así que bestial. Macarena, ¿nos avisa cuando ya tomaste las fotos? ¿Ya está? Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, ahora vamos a pasar a los grupos de trabajo. Hemos tratado de mantener los mismos grupos de trabajo. Lo que ustedes van a encontrar son las actividades que identificaron la última sesión y pueden encontrar, oye, pero esto no está una de las que especificamos. Lo más probable es que como han sido muy semejantes a la de otro grupo, ¿no? Se unieron y está en la de algún otro grupo de trabajo, ¿no? O puede haber sido refraseada y eso es lo que van a encontrar. Entonces no se preocupen si tratan de acordarse y decir, no, pero esto no estaba, ¿no? También van a recibir seguramente algún encargo nuevo, ¿no? Para poder balancear las diferentes actividades entre los grupos. Entonces, tenemos una hora de trabajo, una hora y un poco más de trabajo, y el objetivo, como les ha mencionado Ítalo y mencionamos desde un principio, es enfocarnos en tratar de identificar para cada una de las actividades un indicador de éxito que nos sirva justamente para monitorear el avance de esa actividad, ¿no? Su indicador, cómo lo podríamos verificar, ¿no? Y si hay algún supuesto detrás de esto. Entonces, sin más, a la cuenta de 5, doy pase a los grupos. 5, 4, 3, 2, 1. Ahí nos vemos en los grupos. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos. Yo sé que han estado trabajando arduamente. Este no es un trabajo fácil porque obliga a hacer un aterrizaje a un nivel de especificidad bien que es necesario para la elaboración del proyecto.
Entonces lo que vamos a hacer en este momento, vamos a seguir con la misma dinámica que utilizamos en la última sesión. Y es, le voy a pedir a cada uno de los facilitadores que por favor nos hagan un breve resumen, porque yo sé que la información que se ha generado es bastante amplia, ¿no? Y para ustedes lo importante es tener en cuenta esto. Para el día miércoles les vamos a enviar un documento que consolida todo lo que se ha avanzado hasta ahora. Es decir, el árbol, las causas, el árbol de problemas, el árbol de efectos, el árbol de medios, las alternativas de solución, los indicadores que hemos trabajado ahora, los medios de verificación. Todo eso lo van a tener integrado y va a ser distribuido a sus correos electrónicos el día miércoles, ¿no? Y el día viernes, que es la sesión de cierre del taller, va a ser íntegramente dedicada a la validación del trabajo integral, ¿no? Entonces, es ahí donde se van a poder hacer los afinamientos o ajustes que sean necesarios. Entonces, ustedes van a tener desde el miércoles y jueves la oportunidad para poder revisar lo avanzado y venir el día lunes con las preguntas específicas o temas específicos que quisieran elaborar en ese día. ¿Ok? Entonces, ahora quisiera darles el paso a cada uno de los presentadores. Así es el día viernes 11, acuérdense, viernes 11. A cada uno de los facilitadores para que hagan el resumen de lo que ha sucedido en su grupo. Entonces, comenzamos con Macarena. Si nos puedes dar el resumen, por favor. Tu micrófono está silenciado. Carlos. Listo. Ya me dieron el permiso, gracias. A ver, ¿me podrían confirmar que se ve en mi pantalla? Se ve perfectamente. Perfecto. Gracias. Bien, les voy a compartir entonces los indicadores, fuentes de verificación y supuestos que hemos trabajado en el grupo 1. Como saben, a cada grupo les tocó un componente, al cual también encontrar indicadores. A nosotros nos tocó el primero, el adecuado conocimiento sobre polinizadores. Y para ello estamos proponiendo medir el porcentaje en el cierre de la brecha del conocimiento sobre polinizadores. Para esto, para obtener esta data, habría que crear una línea de base sobre las investigaciones que existen actualmente respecto a los temas que nos interesan, y hacer también una línea de salida, ¿no? En la cual vamos a especificar qué investigaciones se requieren por completar. Y bueno, tenemos algunas propuestas o discusiones respecto a si es que lo que deberíamos medir también es la cantidad de artículos que se producen. Y hemos también propuesto un rango de artículos que podrían producirse, que podríamos poner como objetivo de investigación en general. Unos supuestos es que, bueno, tenemos que contar con el interés en el desarrollo de las investigaciones y la disponibilidad de los recursos financieros para apoyarlas. Luego pasamos a la actividad R1.1.2, financiamiento de proyectos de investigación enfocados en temas relacionados a la polinización. Bueno, nuestro grupo estuvo discutiendo si es que deberíamos solamente medir el financiamiento, las investigaciones que salen de financiamiento 100% proveniente de este proyecto, o si es que también aquellos que son financiados por la cooperación internacional. En todo caso, el indicador sería el número de proyectos de investigación en el tema financiados, ejecutados y difundidos por el proyecto cada 2 años, ¿no? También hay el tema del tiempo, porque normalmente una investigación podría tomar más de 1 año en producir resultados.
La fuente de verificación sería la base de datos y repositorios de proyectos aprobados por el proyecto. No pudimos llegar a ningún supuesto para esta actividad. La siguiente actividad es muy parecida. Se trata de generar asociaciones con entidades académicas de peso para crear una línea de base sobre la polinización del territorio. El indicador es parecido también. Es el número de proyectos de investigación cofinanciados, ejecutados y difundidos por el proyecto. Y como fuente de verificación también una base de datos y repositorios de resultados de los proyectos difundidos que han sido cofinanciados por el proyecto, ¿no? En asociación con las otras entidades académicas. Siguiente actividad, R2.1.1, capacitaciones a agricultores sobre el buen manejo de plaguicidas. El indicador propuesto es el número de productores capacitados que adoptan las buenas prácticas. Como fuente de verificación, los informes realizados por los organizadores de las capacitaciones. Y como supuesto, tener a participantes dispuestos a colaborar y asumiendo que las escuelas de campo ofrecen una metodología adecuada para capacitar al público objetivo. Esto evidentemente pone en evidencia que la forma en cómo se espera capacitar o cómo se propone capacitar en esta actividad es a partir de esa metodología. Actividad R2.1.2, monitorear las prácticas agroecológicas para estimular y reconocer el desarrollo de aquellas que son buenas. El indicador propuesto es el número de proyectos agroecológicos reconocidos a través de la plataforma, que va a ser planteada por la actividad. Como fuente de verificación, los informes de la actividad de monitoreo de prácticas y supuestos, bueno, que no haya nada extraordinario que impida con llevar a cabo el proyecto de manera esperada. Actividad R3.1.2, campañas de concientización sobre los beneficios de los policultivos, ¿no? Especificando obviamente que esta es una campaña de concientización, es una campaña de comunicación. Y el indicador propuesto es generar una estrategia que se diseñe y ejecute una estrategia de comunicación. La fuente de verificación sería el informe de cada actividad desarrollada como parte de esta estrategia. El supuesto es que haya receptividad por parte de la población objetiva de los mensajes a ser difundidos. Actividad R3.1.3, mejores precios para los pequeños productores, conservadores de la agrodiversidad al fomentar los circuitos cortos de comercialización. Y el indicador entonces sería que haya un incremento en el ingreso del pequeño productor articulado en los circuitos cortos, el ingreso por ventas. La fuente de verificación entonces serían las bases de datos ya existentes, como las estadísticas del MINAGRI y la información que manejan las agencias agrarias, y suponiendo de que estas entidades hacen un buen trabajo en recolectar esa información y de difundirla de manera precisa. Y finalmente tenemos la actividad R4.2.1, brindar capacitaciones a nivel de población en general en cuanto a la responsabilidad ambiental. Ahora nosotros también quizás el grupo especificó, ¿no?, que la actividad consistiría como se habla de la población en general, ¿no?, y una capacitación personalizada quizás se escape del alcance de las posibilidades de esta actividad, ¿no? Una reformulación que ayude a entender cómo el grupo entendió esta actividad es que trataría de difundir y generar conciencia sobre la normativa ambiental respecto a polinizadores, ¿no?, ya que esto se encuentra enmarcado en el componente 4 de fortalecimiento institucional. Entonces el indicador sería o el número de capacitaciones realizadas, si es que queremos ser estrictos respecto a la formulación, ¿no?, tal cual como está hecha, como se puede leer a la mano izquierda, o el número de pobladores informados sobre la normativa respecto a los polinizadores existentes. Esto se realizaría a partir de una encuesta virtual sobre el conocimiento de la población respecto a la normativa relacionada a polinizadores, y el supuesto es que la población está interesada en formar parte de la encuesta, ¿no?, y es receptiva a esta normatividad, a esta normativa ambiental. ¿Sí?
esto es todo lo que ha trabajado el Grupo 1. Muchas gracias por su atención. Más que suficiente. Muchas gracias, Marina. Excelente. Ahora pasamos a Eduardo, el Grupo 2, por favor. Gracias. Sí, hola. Bueno, buenos días con todos primero y a ver, no sé si, a ver, Macarena, ¿le puedes poner un poco menos de zoom para poder leer todo de frente? Ya. En base a los 4 objetivos, ya empezando por el primero, que es el adecuado conocimiento bueno, el primer componente, nuestros indicadores van que nada con respecto al número de publicaciones que se realicen y al número de investigaciones que se den, ¿no? Van desde el número de publicaciones en la plataforma del CIAR, el número de especies de polinizadores registrados a nivel local y regional. Es importante esa precisión, ¿no? Nuestras fuentes de identificación también van como de la plataforma del CIAR misma y también las direcciones regionales de agricultura. También un supuesto general es el libre acceso a esta data, ¿no? En cuanto al componente 2, que es las adecuadas prácticas agrícolas y de manejo de polinizadores, es importante precisar que nuestro grupo hizo énfasis en que la lista de pesticidas prohibidos, restringidos por cultivo. Este indicador nos va a mostrar que mientras menor sea el número, va a ser mejor, ¿no? Porque mientras más haya pesticidas prohibidos es una mejor indicación, ¿no? La principal fuente es la SENASA, y igual que las anteriores los supuestos es que haya libre acceso. En cuanto a los demás, sobre las capacitaciones para evitar la migración, el número de productores jóvenes capacitados, y jóvenes porque la migración es la que le puede quitar el trabajo a estos mismos, ¿no? Ahí deben ir de 18 a 35 años, también debe ser la fuente de verificación debe ser la lista de desagregados de participantes y las instituciones capacitadoras, y también para que se dé otra vez libre acceso a las capacitaciones, información publicada por instituciones capacitadoras y condiciones ambientales favorables para que se puedan dar, ¿no? Para que se puedan dar estas capacitaciones. Y con respecto a la articulación de la biomasa con la generación de ingresos, es importante las unidades de compost por hectárea. Este indicador nos va a mostrar cuánto es en qué estado está la biomasa, ¿no? Para esto es necesario encuestar a los agricultores locales, que el proyecto vaya hacia ese rumbo, y un supuesto clave es la confiabilidad en los agricultores y la accesibilidad a las zonas de los agricultores para poder obtener la información. En cuanto al tercer componente, que está ahí abajito, el tercer componente, sí, es en articular el proyecto con los gobiernos locales y regionales para promover la recuperación de áreas degradadas con la reforestación, ya que hace énfasis en la reforestación. Nuestro indicador quiere mostrar el número de hectáreas reforestadas por localidad. De esto se deben encargar las direcciones regionales de agricultura de generar esa data, y también un supuesto es que haya libre acceso a la data y condiciones ambientales favorables. En cuanto a las capacitaciones y asistencia técnica a los pequeños parcelarios, se deben realizar capacitaciones. Entonces, el indicador que va a mostrar en cómo estamos es el número de parcelarios capacitados, que completen todo el módulo, ¿no? de estas capacitaciones, y la data la vamos a obtener de las listas de participantes, pero para estos parcelarios es importante que sea con registro fotográfico y también ver a las instituciones capacitadoras. Otra vez, de libre acceso a las capacitaciones, información publicada, etc., ¿no? En cuanto al último objetivo que teníamos planteado, en cuanto a las capacitaciones a nivel de población general, en cuanto a responsabilidad ambiental, ya que estamos hablando de fortalecimiento institucional, fue lo mejor colocar que el número de organizaciones capacitadas en responsabilidad ambiental debe ser el indicador que nos muestre este estado, ¿no? Esta vez ya no le toca capacitaciones a los demás, sino a las organizaciones, ¿no? A las instituciones. A través de eso vamos a obtener esto de la lista de organizaciones capacitadas, ¿no? Que pueden ser direcciones regionales, gerencias, organismos autónomos, etc. Se debe tener libre acceso a estas capacitaciones y debe ser una sociedad civil organizada. Y en cuanto al último punto, que es la formación de comités de vigilancias locales y regionales,
el indicador que nos va a mostrar esto debe ser el número de comités de vigilancia local formado, y se propuso que de esto se encarguen cada gobierno regional para generar esta data, y un supuesto importante, además del acceso a la información, es que exista estabilidad política para que así esta data no se pierda, ¿no? Y eso sería todo. Gracias. Gracias, Eduardo. Quisiera pedirle ahora a Carlos. Gracias, Daniel. Bueno, voy a tratar de ser un poco más breve. Para los indicadores, la mayoría de los propuestos son de conteo, número de proyectos, número de visitas, número de módulos, cantidad de productores. Sin embargo, para el componente principal del uso adecuado del suelo, sí se ha establecido una participación con respecto al total, así como para la elaboración de base de datos, que la base esté hecha con un plazo determinado. Para fuentes de verificación, bueno, acá también cabe comentar que todos los documentos de investigación y los folletos sean hechos con rigor científico, como una especificación fundamental. Luego, las fuentes de verificación es el registro de actas y documentación, tanto producido en los lugares como las que llegan a los gobiernos regionales, así como el registro en Concitec. Para el caso de las tesis, tienen que estar indexadas, y también se consideran reportes del MINAN, de los gobiernos locales y de los gobiernos regionales. Para el caso de los supuestos transversalmente, un gran supuesto fue el que haya personal capacitado y que el personal asignado sea personal capacitado, así como que la elaboración de los folletos, las tesis, sean correctamente desarrolladas con rigor científico, que haya una correcta medición, por ejemplo, cuando se trata de hectáreas, y para el último punto, que los criterios de zonificación sean técnico, científico, y que se desarrollen adecuadamente. En general, los supuestos son en términos de que se desarrolle adecuadamente y por personal calificado. Gracias, Daniel. Gracias, Carlos. Y Tomás, por favor, adelante. Sí, ¿qué tal? Gracias, Macarena, por compartir pantalla. Buenos días con todos. En cuanto a nosotros, para el objetivo R1 de promover la comunicación entre actores, teníamos 3 actividades. Digamos que las 2 primeras se resumen en cuanto a un número, a una cantidad absoluta. El número de tesis culminadas que han sido financiadas por el programa, que respondería a los incentivos para tesis de pre y posgrado. El número de pasantías realizadas dentro del programa, que responde justamente a la necesidad de ofrecer pasantías a investigadores especializados en el tema. Y finalmente, en el R1.4.1, de establecer una plataforma nacional de carácter multisectorial de conservación de polinizadores, justamente el indicador sería que se publique o se ponga en marcha esta plataforma nacional, ¿no? Para lograr ello y para verificar que se ponga en marcha, justamente nuestra forma de verificación sería una resolución o un documento oficial que justamente establezca la creación de esta plataforma. Las fuentes de verificación para las 2 arriba serían justamente los repositorios de las universidades o los informes de las pasantías. Algunos supuestos que hay que tomar en cuenta es que justamente hay investigadores y asesores comprometidos con la sustentación o finalización de la tesis, que la infraestructura es adecuada para realizar investigación a nivel nacional, tanto en las universidades públicas como privadas. Para el segundo punto, que hay especialistas interesados en llevar a cabo pasantías, ¿no? Y que justamente hay el compromiso institucional para que se lleven a cabo las mismas. Y finalmente, sobre la plataforma que se busca generar, que las organizaciones participantes colaboren de manera activa, es un supuesto, y que justamente esta plataforma sea de interés del Estado, es otro supuesto, ¿no? Pasando al segundo punto, al componente R2, adecuadas prácticas agrícolas y de manejo de polinizadores. Sobre el adecuado manejo de especies nativas, sugerimos, para fomentar en la agricultura general las prácticas agroecológicas a través de la comunicación, justamente evaluar cuántas personas u organizaciones se involucran en la campaña nacional de fomento de prácticas agroecológicas. Para verificar esto, justamente existiría un registro de las personas u organizaciones involucradas, y finalmente el supuesto es que hay personas u organizaciones involucradas comprometidas con las acciones de fomento, ¿no?
Para el siguiente punto, sobre implementar en los planes de asistencia técnica agrícola el componente de manejo adecuado de polinizadores, en realidad resultó un poco complejo porque los planes de asistencia técnica se desarrollan, como bien me explicó Alfonso Lizárraga, se realizan en distintos niveles, ¿no? Entonces, para poder determinar que es exitoso este indicador, debería de haber un indicador que sea el número de planes que contemplen justamente, o incluyan el componente de manejo adecuado de polinizadores. Y para eso, sí se va a tener que hacer un trabajo en el cual se evalúe, digamos, plan por plan, a ver si ese plan incluye justamente ese componente o no. Esa sería la fuente de verificación. Sobre este mismo punto, se estableció que otro indicador que podría servir mucho es que en realidad no funcionaría tanto como un indicador, ¿no? Pero sí se puede ser considerado es que el MINAM determine, a través de una normativa, ¿no? En los planes de asistencia técnica se deban de incluir componentes de polinizadores, ¿no? Para verificar eso es que justamente se debe ver el detalle de esta normativa como fuente de verificación, y los supuestos son que tanto el MINAGRI como el MINAM están comprometidos a impulsar la conservación y el manejo adecuado de polinizadores. Pasando al siguiente punto, difusión y promoción del adecuado manejo de polinizadores dirigido a extensionistas y asistentes técnicos. Un indicador sería el número de participantes de estos programas, y otro indicador un poquito más elevado, y quizás apuntando a otra escala de tiempo, sería el porcentaje de estos participantes que logren implementar lo aprendido, ¿no? Si yo quiero evaluar el éxito de esto en la actualidad, yo puedo medir, claro, 100 personas participaron, ¿no? Sin embargo, si yo lo quiero analizar en una escala de tiempo, en una escala temporal distinta, yo puedo evaluar qué porcentaje de estas 100 personas en 10 años implementaron en algún proyecto con éxito alguna de las cosas aprendidas, ¿no? Las fuentes de verificación, claro, sería información del proyecto, el seguimiento que se le da a los participantes y los registros que existen, ¿no? Y para terminar, capacitaciones a agricultores sobre agricultura ecológica tiene que ver con el R2.1.4, si no me equivoco. Sin embargo, este está enfocado en los monocultivos, y los indicadores serían el número de personas u organizaciones involucradas en acciones de capacitación sobre agricultura ecológica, específicamente gestión de pastos, y la fuente de verificación sería la información del proyecto de las personas involucradas. Los supuestos son que justamente existen estas personas y organizaciones que quieren estar involucradas y que estarían comprometidas a las acciones. Y finalmente nos tocó desarrollar un poco los indicadores y las fuentes de verificación para el componente R4 de fortalecimiento institucional. Algo que nos dimos cuenta era bastante complejo y transversal, pero determinamos que la existencia de esta plataforma interinstitucional establecida con participación de la sociedad civil, ¿no? Puede ser es un indicador excelente para medir que se ha fortalecido la institución, ¿no? Y como fuente de verificación serían los porcentajes de planes de trabajo desarrollados por la plataforma que han sido implementados, ¿no? No creo que ahí debería salir involucrados, sino implementados, ¿no? Y creo que eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Tomás. Y como ustedes ven, obviamente es demasiada información para ser procesada por todos nosotros en 10 o 15 minutos. Pero como les mencioné anteriormente, lo que les vamos a pedir ahora es justamente, nosotros tenemos como tarea consolidar toda esta información que hemos recorrido en las primeras 3 sesiones del taller, ¿no? Se las vamos a entregar a ustedes el día miércoles, vía correo electrónico, ¿no? Y la tarea que les vamos a pedir a ustedes es que entre el momento que la reciban el miércoles y el día jueves, le den una lectura, y que el día viernes a la sesión de cierre, el día viernes 11 de septiembre, a la sesión de cierre del taller, vengan ya con la información procesada, si tienen alguna sugerencia, cosas que contribuir, ¿no? Y ahí diferenciaremos en 2 tipos de intervenciones, ¿no? Intervenciones que son de fondo y que necesitan del consenso, o por lo menos ser discutidas entre todos, y otras sugerencias que son sugerencias un poco más de forma o detalle, ¿no? Que podrían ser enviadas o compartidas, y que el equipo se encargaría de introducirlas, ¿no? Porque obviamente
el tiempo es limitado, tendríamos el día viernes que centrarnos en los puntos más importantes. Entonces, les agradezco su participación y nos encontramos el día viernes, no sin antes recordarles que para el día miércoles van a recibir ustedes esta información juntamente con un enlace en el cual les vamos a pedir que nos ayuden a identificar a los actores involucrados en este proyecto. Muchísimas gracias, que tengan un muy buen día y que espero que este haya sido un excelente comienzo de la semana. No sé, Verónica, si quisieras dar alguna recomendación o alguna palabra de despedida. No, simplemente de que aquellas personas que puedan revisar y puedan tener algunas observaciones, creo que te la podíamos hacer llegar, ¿no? Para que las vayan compilando, entonces, y para que el día viernes sea todo más ágil. Perfecto, así es. Bueno, muchas gracias entonces, y nos estamos viendo el día viernes a las 9 de la mañana. Gracias por su colaboración y gracias al equipo por su apoyo. Gracias por su participación a todos.